Muy buenas a todos, yo soy Santana y este es el análisis y la review del Ryzen 5 1400. Antes de nada, he de decir que esta review no he podido hacerla yo de primera mano, ya que no dispongo de los medios necesarios para conseguir un Ryzen 5 1400. Pero los que sí han conseguido uno son la gente de hardwaresfera.com, que han hecho un artículo enfocado directamente en el Ryzen 5 1400, haciéndoles un análisis y una review. Entonces mi idea en este vídeo es coger ese análisis y esa review, coger las partes más importantes y transmitiroslas a vosotros a través de un vídeo. Y lo primero que vamos a ver de este Ryzen 5 1400 son sus especificaciones, y concretamente es un procesador Ryzen de 4 núcleos y 8 hilos, con una frecuencia base a 3,2 GHz y una frecuencia boost de 3,4 GHz. Tiene 16 líneas de PCIe 3.0, tiene 8 MB de caché L3, un TDP de 65 watts, y aquí en España rondará un precio de unos 182 euros, 190 euros más o menos. Y este procesador realmente competirá con los i5 6400 y el i5 7400. Así que a ver más o menos cómo queda este procesador contra estos i5. Vamos a hacer un pequeño repaso de los chipsets que son compatibles con nuestro procesador Ryzen, y son tres concretamente: el de la gama entusiasta, que sería el X370, el de la gama performance, que sería el B350, y el de la gama mainstream, que sería la gama más baja de todas, que sería el A320. Y es muy importante aclarar que solo la gama entusiasta y la performance, que serían el X370 y el B350, permiten hacerle overclock al procesador, y creo que es algo muy a tener en cuenta, ya que este Ryzen 5 1400 creo que merece mucho más la pena si le subimos un poco las frecuencias y así nos diera un mejor rendimiento. Así que es importante tenerlo en cuenta. Y evidentemente la gama entusiasta será mejor o tendrá más opciones que la gama performance, y que la gama performance tendrá más opciones y será mejor que la gama mainstream. Respecto a las memorias RAM, la placa base siempre tiene la última palabra sobre cuáles son las que están permitidas o las que no, pero AMD nos ha dicho cuáles son las que soportarán de forma automática nuestros procesadores Ryzen, y serán las DDR4 de las frecuencias 1866, de 2133, de 2400 y de 2667. Si por lo que sea tuviéramos una memoria RAM mayores, pues deberíamos tocar algunos parámetros en las BIOS para que nuestro procesador las detectara. Pero en un punto que ahora veremos a continuación, es cierto que ahora mismo hay un problema en el que las memorias RAM, sea de la memoria de la velocidad que sea, bajan a 2133 MHz y no se pueden utilizar de la frecuencia base que tiene esta memoria RAM. También es importante saber que algunas de sus tecnologías las comparten con sus hermanos mayores, que son los Ryzen 7, y concretamente esta tecnología es la tecnología SenseMi, que a su vez consta de 5 tecnologías, que son la Pure Power, la Precision Boost, el XFR o el Extended Frequency Range, la Neural Net Prediction y el Smart Prefetch. Pero es importante también saber que concretamente el procesador que hoy estamos viendo, que es el Ryzen 5 1400, no tiene la X al final de su nombre, por lo tanto no tiene el Extended Frequency Range o el XFR, así que no dispondrá este procesador de ese pequeño auto overclock que el procesador se hace a sí mismo, y que tú realmente no deberías tocar nada para que fuera más sencillo. Pero bueno, este procesador no lo tiene, así que es importante saberlo. Y antes de empezar con las pruebas, como bien sabéis, AMD sacó 3 disipadores diferentes para sus nuevos Ryzen, que son el Wave Steel, el Wraith Spire y el Wraith Max. Pues concretamente nuestro procesador Ryzen 5 1400 viene con el Wraith Spire, que es un disipador que tiene una potencia de disipación de 65 watts, que tiene un ventilador de 92 milímetros, que tiene 2 conectores de 4 pines para conectarlos a la placa base y así controlar el ventilador, y un conector USB que también irá a la placa base, que servirá para que controlemos y personalicemos la iluminación RGB que tiene el disipador. Y ahora sí, vamos con lo que nos interesa, que son los benchmarks y sus resultados, y concretamente en el primero de ellos se ha comparado al Ryzen 5 1400 con el i7 7700K, y sorprendentemente en CPU-Z están muy parejos, tanto en mononúcleo como en multinúcleo. Y la verdad que, teniendo en cuenta que este procesador, que cuesta 100 euros más que el i7, que cuesta más 100 euros más que el Ryzen 5, pues sorprende que estén tan parejos.
Pero es que en la segunda prueba, que también es CPU-Z, se le ha hecho un pequeño overclock al Ryzen 5 1400 y se le ha comparado con el i7 6700K. Y en esta ocasión incluso el Ryzen 5 supera al 6700K en multinúcleo. En mononúcleo sí es cierto que están muy parejos, vamos, casi iguales, pero incluso en multinúcleo lo llega a superar a un procesador que vale bastante más. Y en la última prueba de CPU-Z se le ha comparado con otros muchos procesadores también, incluidos los Ryzen 7, y lo más sorprendente es que pues están muy parejos del 6700K, así que de CPU-Z podemos sacar en claro que es un procesador muy competente, incluso ya no solo con los i5 a los que supera, sino con los i7, que son mucho más caros que este procesador Ryzen 5 1400. Sin embargo, en el benchmark de Cinebench R15 ya se nota un poco más la diferencia en el precio y vemos como el R5 1400 da la mitad de puntuación que este i7 7700K, lo cual pues era de esperar, y que aún así realmente el 1400 pues da un buen resultado, pero no es comparable con los i7 de mayor categoría. Y ahora en el benchmark de Geekbench 4.0 vemos cómo lo comparan con el Ryzen 7 1700X y el Ryzen 7 1700, y la verdad es que, aunque como es evidente en tareas multinúcleo pierde bastante este procesador contra los Ryzen 7, ya que tiene mucho más núcleos e hilos que este procesador, en tareas mononúcleo están bastante igualados. Y aún así, aunque las comparaciones son odiosas, en este caso creo que también da un buen rendimiento, aunque a lo mejor no comparado con los Ryzen 7. En Super Pi, de nuevo, vuelven a compararlo con sus hermanos mayores, el 1700X y el 1700. Y la verdad que sorprende que tiene el mismo rendimiento que el 1700X y un poquito menos que el 1700. Así que yo creo que aquí el Ryzen 5 1400 puede estar bastante contento. De nuevo volvemos a la realidad cuando vemos el benchmark de WinRAR, ya que en este caso el Ryzen 7 1700X y el 1700 doblan el resultado que da el Ryzen 5 1400. Por lo tanto podemos presuponer que aquí pues se utiliza bastante el multinúcleo de los procesadores, y aquí pues sin más complicación pues pierde el Ryzen 5 1400. Y por último tenemos algunas pruebas en videojuegos que han hecho con este Ryzen 5 1400, una GTX 1080 y 16 GB de RAM, y en el primero de ellos, que es Rise of the Tomb Raider a Full HD, ha tenido un resultado en DirectX 12 de 75 FPS más o menos, y en DirectX 11 ha tenido unos 100 FPS. Después, en el juego de Age of the Singularity Escalator, pues ha tenido un resultado en DirectX 12 de unos 52 FPS y en DirectX 11 de unos 46 FPS. Y en Age of the Singularity a secas, pues ha tenido un resultado en DirectX 12 de 50 FPS y en DirectX 11 de unos 40 FPS. Así que vemos que realmente, bueno, pues también tiene un buen rendimiento en videojuegos, y que en mi opinión es mejor de lo que yo esperaba con este procesador Ryzen 5 1400. Terminando ya con la review, creo que es importante decir dos cosas, y la primera de ellas es que la temperatura que alcanza este Ryzen 5 1400 con el disipador de fábrica, que recordamos que es el Wraith Spire, pues es una temperatura de 33 grados y medio sin carga y de unos 50 grados en carga, que yo creo que son unas muy buenas temperaturas y que deberíamos intentar superar esa temperatura haciéndole overclock al procesador para así ganar también pues un poco más de rendimiento, y como hemos estado viendo en las pruebas anteriores, incluso igualarlo al i7 6700K. La segunda de las cosas es que ahora mismo debe haber un problema con las BIOS, ya que la gente de Hardware Esfera ha hecho las pruebas con memorias RAM de incluso 3600 MHz, pero con todas las que los han probado ha habido una serie de problemas y todas ellas han bajado a una frecuencia base de 2133 MHz, lo cual es un problema, ya que encima los AMD Ryzen pues dependen mucho de la frecuencia de las memorias RAM para mejorar el rendimiento de estos procesadores. Así que yo creo que esas dos cosas es importante que las sepáis. En conclusión, yo creo que este Ryzen 5 1400 es un muy buen procesador, y que aunque en el gaming es cierto que es un poco inferior a sus rivales directos, que son los i5, en otro tipo de tareas sí es verdad que lo superan con creces, incluso se igualan a los i7, que son mucho más caros que este Ryzen 1400. Así que es cierto que aún tiene fallos, que creo que merece la pena que AMD se ponga a ello y los arregle cuanto antes, como los de la memoria RAM,
pero por lo demás, dependiendo del tipo de usuario que seas, yo creo que puede ser el procesador ideal para ti. De hecho, os dejaré un vídeo en el que hablo de los tipos de usuarios, para que así puedas elegir mejor el tipo de procesador que te sirve. Pero si tuviera que definir este procesador con una palabra, diría que es polivalente, ya que te sirve tanto para una cosa como para la otra, ¿no? Entonces, yo creo que sería muy buena opción comprar un procesador como este Ryzen 5 1400, que además está a muy buen precio y que también tiene mucho margen de mejora. Y bueno, ya hemos terminado con el vídeo y de nuevo se me ha vuelto a hacer de noche, así que siento mucho el tema de la iluminación. Os prometo que hago lo que puedo. Y por lo demás, pues yo creo que ha sido un buen vídeo, que además es una buena forma de entrar ya en el tema de los Ryzen 5 que se han presentado hace nada. Pero aunque no quiero asegurar nada, sí que os digo que van a venir muchas cosas sobre los Ryzen 5, incluso alguna de ellas es posible que pueda tocarla yo mismo y testearla yo mismo. Así que aunque no os puedo asegurar eso, lo que sí os puedo es que recomendaros que os suscribáis, que van a venir muchas cosas interesantes. Y ahora sí, si el vídeo te ha gustado, me encantaría que lo apoyaras con un like, que lo compartieras a quien creas que también puede interesarle. Y si quieres estar al tanto de todas las noticias que subo todos los martes y de todas las reviews, los presupuestos y los demás vídeos que subo los jueves, pues suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo.